Saludamos a la gente que nos sigue a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí tienes acceso al streaming de video y también al de audio, solo audio si te interesa solo escucharnos. Los megas se comprometen en el plan de datos. Bueno, no llames a María ni al Chapulín Colorado, que ahí tienes toda la información y tienes todos los enlaces para vernos y escucharnos en vivo y directo en rcr750.com. Gracias a la gente que se une a esta transmisión en Periscope. Gracias también a la gente que se sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, RCR750, Radio Caracas Radio. Así nos buscas en YouTube. Dicho todo esto, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Neomar, para ti y para toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. Hoy tenemos un programa que para nosotros es muy especial, pues conversaremos en el segundo corte, el cual haremos más temprano de lo normal. Haremos una conversación con el profesor Elija Balián, que varios oyentes nos habían pedido hace tiempo a raíz de las situaciones que se están viviendo en el Medio Oriente y las perspectivas o la forma como se afecta la dinámica electoral de los Estados Unidos con todo lo que allí está ocurriendo. El profesor Elija Balián va a estar con nosotros en el segundo corte. Sin embargo, Neomar, yo quería hacer referencia a una noticia de la que me enteré temprano en la mañana, hora nuestra, aunque entiendo que ocurrió el día de ayer o el día lunes, el 17 de agosto. De lo primero que me enteré, Neomar Hernández, ¿tú sabes quién es Esteban Arbelo? Me suena, pero no lo preciso. No sabes quién es. Yo tampoco sabía quién demonio era. Ajá. El señor Esteban Arbelo es un tipo que, un chavista, ya por ahí ya lo demás pues me lo puedo ahorrar, ¿no? Y el señor forma parte de eso que llaman la Asamblea Nacional Constituyente. Uh-huh. Chavista, prostibularia. Ese personaje es, parece que hay una comisión de justicia, paz, abrazos, amor, etcétera, y contra el odio. Este señor se ha encargado de llevar a fiscalía a un gentío, según me he enterado yo hoy. ¿Cómo así? Y que llevó a unos diputados, los ha denunciado en la fiscalía, acusándolos, ¿sabes de qué? ¿De qué? De odiosos. Entonces, bueno, yo no lo sabía, porque de verdad como yo no le paro lo que hagan esos pobres diablos, no estaba al tanto de la existencia de este tipo ni de cuál era su labor. Entonces, ¿por qué llego a Esteban Arbelo? Porque resulta ser que el señor me llevó a la fiscalía el día lunes. Así. Metió una denuncia diciendo que yo soy un odioso. Según tengo entendido, el señor llegó con su uniforme de los ositos cariñosos y no tocó la puerta, sino que sacó un arco iris de su pecho, como hacen los ositos cariñosos, para anunciarle a Tarek William Saab, que es el otro osito cariñoso, anunciarle su presencia. Entonces ellos se conectan a través del arco iris de los ositos cariñosos de la patria. Y entonces lleva una denuncia diciendo: ese Daniel Lara es un odioso, lo odio. Y entonces Tarek William Saab le dijo: tienes razón, es un odioso, qué odioso es. Y entonces el tipo dice, ¿no? Como vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, acudí al Ministerio Público a denunciar, bueno, denunció conmigo, denuncia también a varios, ¿no? Porque ¿qué tipo tiene? Parece que él se dedica a esto, ¿no? Ok. José Amalio Graterol, Juan Viale, Noti Digital, y el tipo dice: no habrá descanso, no hay otro camino sino cumplir con la ley y montarse a hacer seguimiento a cada caso. Esto es una primera avanzada, vamos por más porque queremos la paz, queremos lo que sea para conservarla.
Entonces el tipo se tomó la foto frente a la unidad de atención a la víctima porque él se siente ultrajado y él como víctima fue allá a denunciarme por odioso. Entonces, chico, yo me pongo a ver y entonces yo dije, pero bueno, no habrá nada que hacer en Venezuela, que tienen a un delegado para ir a denunciar odiosos, porque eso es un odioso. Imagínate tú esto, esta es nueva, esta yo no la sabía. Bueno, luego Neomar, yo me pregunto, de repente esta denuncia por odioso ayuda a que alguien en la fiscalía busque mi nombre y se dé cuenta de que yo tengo interpuesto una denuncia desde el 1 de octubre del año 2014, cuando sobrevivió un atentado a batazo saliendo de la emisora. De repente se acuerdan y buscan esa denuncia, ¿verdad? Ya piensan investigar alguna vez en el Ministerio Público. O sea que esta denuncia incluso puede ser útil, porque recuerda a la gente de la fiscalía que tú existes y que tú hiciste esa denuncia. Pero entonces este diputado Gargamel, que me ha denunciado a mí por odioso, fíjate tú, que van a prohibir la amargura, entonces va a ir preso Olaf el amargado, va a ir preso. Esto es una cosa increíble, impresionante. Bueno, el primero que va a ir preso es Diosdado, eso es lo único que yo diría. Pero eso es lo que yo digo, bueno, pero si es por promoción del odio, ¿por qué no está presa toda BTV? Todos deberían estar presos. Entonces, bueno, aplicación de la ley contra el odio, porque estos señores son unos odiosos. Entonces uno dice, pero bueno, chicos. Esas cosas son las que me motivaron a mí, por ejemplo. Fíjate como cuando las cosas son ciertas se compaginan y se juntan. Yo ayer estaba hablando, Daniel, de este señor Arbelo reclama justicia, ¿no? Yo ayer estaba hablando de quién va a resarcir, no económicamente, porque la cárcel y el tiempo perdido no tiene precio, sino quién va a resarcir por el odio del que han sido víctimas, porque eso sí es una práctica del odio. O sea, esto no es verbalizado, esto es materializado en los hechos, que ha llevado a más de 400, 500 personas actualmente a estar presas políticas en Venezuela. Eso es lo que yo digo que convierte toda esta realidad en una cosa absolutamente distópica. O sea, mientras uno ve estas denuncias, uno dice, bueno, ¿y quién atiende? ¿A dónde van a llorar? Quizás al Valle, lo más seguro. Todos los familiares de estos presos políticos que efectivamente sí han sido víctimas del odio del chavismo durante estos 20 años y sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Eso es lo que ellos tienen que pensar antes de hacer este tipo de cosas. Bueno, y si me pongo a hablar de Diosdado, de Mario Silva, si me pongo a hablar de cualquiera de esta gente, de los del Surdaconducta, de cualquiera de esa gente, no termino. Entonces, ese caso, tú lo lees o lo pueden leer personas fuera de Venezuela y dirán, bueno, pero esto no tiene sentido, esto no tiene ni pies ni cabeza. En efecto, no la tiene, Daniel, no la tiene. Ayer, por cierto, quiero agradecer a la cadena RCN de Colombia que me permitió conversar en un programa que hay allá en la radio de RCN, Daniel, que llega hasta las horas de la madrugada, con Julián Parra. Julián Parra es el conductor de Nocturna RCN y entiendo yo que la gente de RCN de Colombia, al menos los productores y Julián, han estado muy pendientes de lo que hacemos nosotros acá en Radio Caracas Radio. RCN de Colombia, para quienes no saben, me enteré yo ayer también, tiene más o menos la misma época de vigencia que Radio Caracas Radio. Tiene 90 años. Es casi que hermana, pues, de Radio Caracas Radio. Así es. Entonces, esta gente, muy amablemente, me concedió más de 40 minutos. Yo estuve hablando y se me fue el tiempo volando, preguntándome por cómo había sido tu salida de Venezuela, cómo hacíamos el programa, cómo arrancamos nosotros esto, cómo ha seguido la emisora. Les interesaba muchísimo el tema de cómo ha seguido la emisora a flote, incluso a partir de la censura de Conatel, cómo hacen los periodistas en Venezuela. Bueno, estimados amigos de Colombia y del mundo, los periodistas en Venezuela y fuera de Venezuela que siguen conectados al tema Venezuela tienen que hacer frente a cosas como estas del señor, ¿cómo que se llama? ¿El constituyentista? Esteban Arbelo, el osito cariñoso. Gargamel. El señor Arbelo, que no le gusta y que denuncia este tipo de cosas, pero no ve la paja en el ojo propio, ¿no? Cuando está haciendo este tipo de denuncias. Vamos a hacer la pausa rápido hoy, ¿no, Daniel? Vamos a ir a la pausa comercial, rapidito. Ya regresamos con el profesor Elija Balián y esta conversación importante sobre los temas del Medio Oriente y sus implicaciones para las elecciones de los Estados Unidos.
Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobierno. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta con el profesor Elijah Balián, hoy como nuestro invitado acá en Y Así Nos Va. Creo que sí, ya lo tenemos, Carla, a Elijah Balián. Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá. Rapidito, porque son muchos los temas, pero vamos a comenzar, como diría la tautología, por el comienzo, Eli. Se ha conocido en días recientes que, y esto es un hecho histórico, que los Emiratos Árabes Unidos han suscrito un acuerdo de paz o están dispuestos a suscribir un acuerdo de paz con Israel. Entiendo yo, Eli, que este es el primer país del Golfo que de paz con Israel. Una cosa trascendental. ¿Cuáles son las implicaciones de esto y por qué se está haciendo esto, además, a instalar el gobierno de los Estados Unidos y en específico de Donald Trump? Bueno, en cuanto a lo último que mencionas, Donald Trump desde hace un año y quizás más, todo lo que hace está pensando en la reelección. O sea, todo gira alrededor del eje de la reelección. Y esto no escapa, lo de acuerdo entre Israel y Estados Unidos. Ahora, el por qué eso es así, por qué es tan importante, por qué Donald Trump con haber promovido o haber promocionado un acuerdo de ese tipo, por qué está generando una especie de terremoto en el Medio Oriente
en adición al terremoto y toda tristeza que sacudió hace poco a Beirut. Mira, para ponerlo en breve, Neomar y Daniel y los oyentes, amigos oyentes, después de la partida de Ronald Reagan de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush, George H.W. Bush, el padre, luego 2 periodos de Clinton, luego 2 periodos de George W. Bush y luego 2 periodos nefastos presidentes que han tenido los Estados Unidos jamás, que se llama Barack Obama. Se dedicaron a cambiar las cosas. Por supuesto, el globalismo está atrás. Se puede decir que George Bush padre fue semiglobalista, pero no estaba muy lejos. Y el más globalista de todo es Barack Obama. Pero Barack Obama fue más allá. Barack Obama terminó de consagrar todo un nuevo Medio Oriente donde los árabes ya no pintaban para nada prácticamente. Y si antes pintaban a través del petróleo, hoy vemos dónde está el petróleo. ¿En qué convirtió al Medio Oriente? Si bien Irán era el gendarme para Occidente del Medio Oriente, antes de la revolución iraní, antes de la caída del Shah, e Israel era otro gendarme para Occidente. Bueno, a partir de la revolución iraní las cosas fueron cambiando. Hoy, hasta el año 17 en enero, el Medio Oriente ya tenía solo 2 potencias medias a las cuales se incorporó Erdogan tardíamente, aunque el rol de él se ve que no es determinante en el Medio Oriente, y Rusia como una potencia, de verdad, no es una potencia media, tiene otro rol y otro proyecto. En el Medio Oriente, los árabes del juego, ¿por qué? Porque Irán se encargó durante varias décadas desde la revolución de hacerle ver a los árabes, cabalgaron la causa palestina para hacerle ver a los árabes que ellos son los llamados a desaparecer a Israel. Y tienen 4 décadas en eso. Pero en los últimos años la situación ha sido muy grave, puesto que en el Líbano, pues, que hay decenas, miles de misiles de Hezbollah proporcionados por Irán a Hezbollah para amenazar la existencia de Israel. Ahora, en medio de estos riesgos para Israel, porque Israel, hasta que llegó Netanyahu, lo que tenía era primer ministro, el más mediocre de ellos fue Olmert, que por cierto la guerra que él dirigió contra Hezbollah en 2006 fue todo un fracaso. No hubo más guerras entre ejércitos árabes y el ejército israelí desde 1973. Hubo una guerra en el Líbano en 1982 y luego la confrontación ha sido exclusivamente, prácticamente entre Hezbollah, representando la causa palestina con el apoyo de Irán, dedicado a lograr el sueño a muchos árabes: vamos a desaparecer a Israel del mapa. Ahora, ¿qué sucede cuando llega el presidente Donald Trump el 20 de enero del 2017? Se encuentra con esa realidad crítica y su yerno, que por cierto es judío, se dedica a elaborar una cosa llamada la transacción del siglo entre israelíes y palestinos, que si se hubiera llevado a cabo hoy en día, Estados Unidos y Donald daría al mundo árabe en su contra. ¿Por qué? Porque le daría suficientes argumentos a Irán
para que le vuelva a repetir a los árabes: la salvación de ustedes está en nuestras manos, nosotros somos los únicos que los podemos defender y Hezbollah es nuestro principal instrumento y vamos a destruir a Israel. La situación es bastante seria entre Israel y Hezbollah, a tal punto, hace poco, a propósito de la explosión cuasi nuclear, que no me sigan diciendo que se trata de nitratos, es cuasi nuclear. La del Líbano, la de Beirut. ¿Perdón? La explosión de Beirut, del Líbano. La explosión de Beirut fue algo así, o sea, no hubo radiación que afecte a la gente, pero la magnitud de la explosión fue realmente extraordinaria. Sí, eso no es pirotecnia, eso no es pirotecnia. Sí. Entonces, los árabes vieron la punta del iceberg, que si permitimos que haya una confrontación entre Hezbollah e Israel no le va a temblar el pulso de destruir al Líbano, y si es necesario a otra parte. Y tiene poder para eso, claro. Y tiene el apoyo de Estados Unidos. Entonces, la explosión de Beirut le quitó piso a Hezbollah y le quitó piso político a Irán. ¿Qué es lo que dice? Los Árabes Unidos han tenido una dirección política que yo califico de inteligente. Dijeron, bueno, chicos, aquí lo que hay que decirle a los pueblos árabes: mira, este no es el problema, porque Irán lo que va a llevarnos es al infierno, es a la destrucción. Y miren lo que pasó en Beirut. Entonces se acerca a los promotores del acuerdo llamado la transacción del siglo, diseñado por el yerno del presidente Trump, en el sentido de decirle: mira, no hagan eso, porque si hacen eso van a tener el apoyo de los árabes, de los pueblos árabes, para Irán en contra de ustedes. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le quitamos ese instrumento geopolítico a Irán y le decimos a los pueblos árabes: mira, vamos a hacer las paces y no vamos a seguir destruyéndonos, porque si vuelve a ocurrir en Beirut, en Damasco o en Tel Aviv o en el Cairo, bueno, ¿dónde vamos a parar? El propio infierno. Entonces, la transacción del siglo, yo en lo personal siempre la vi una transacción relativamente estúpida. No entiendo por qué el yerno del presidente piensa que los palestinos van a aceptar, y no solamente toca a los palestinos, toca también al rey de Jordania, un rey cuya ascendencia viene de todo un linaje árabe que fue siempre aliado de Occidente desde los tiempos de Lores de Arabia. Ahora, los hashemitas. Ahora, no sé si recuerdan la película. Claro. Claro. Mira, creo que el hecho importante acá, que tú lo acabas de resumir extraordinariamente bien, haciendo el recuento histórico incluso, es que la decisión de los Emiratos Árabes Unidos podría cambiar de manera pendular la relación de la mayoría de los países árabes con respecto a Israel. ¿Cómo esto es cierto? Ayer conocemos, Eli, que Sudán ha comunicado a través del canciller de ese país que ellos van a encaminarse también a firmar un paz con Israel, y dice el canciller de Sudán que la información que ellos manejan, estos no son tontos, esta gente está de alguna manera enterada de cómo van a ir los pasos de cada país, es que varios países árabes en las próximas semanas van a hacer esfuerzos por firmar un tratado de paz con Israel. Hay una tendencia, me parece, Eli. Bueno, fíjate, esa tendencia que tú mencionas, que es una tendencia a nivel de gobiernos, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nada puede ir contra lo que yo llamaría la matriz epistémica de un pueblo. O sea, si alguien llega a decirle a los venezolanos: mire, yo los voy a salvar de todos sus males, toda su tragedia, pero ustedes a partir de mañana tienen que hablar todos inglés. Eso no es posible, porque en la matriz epistémica del venezolano está el español. Entonces, en la matriz epistémica de los árabes, siempre hubo, hasta hace casi una década, que las cosas fueron cambiando. Hay que desaparecer a Israel.
Eso ha cambiado. En la matriz epistémica del árabe común, del árabe de a pie. Entonces, ya el árabe de a pie está dispuesto a negociar la existencia de Israel. Y entonces, cuando lo hacen los Emiratos, le cayeron encima, pero poca gente. ¿Por qué? Porque en el fondo la opinión pública dice, bueno, ¿hasta cuándo? Además, imagínense que estos desastres de Beirut, todo el mundo árabe y también de Israel. Entonces, lo que le hizo el acuerdo promovido por Trump, lo que le hizo el acuerdo a Hezbollah y a su titiritero Irán, es quitarle la alfombra debajo de los pies. Se la quitaron. Ahora no hayan que hacer, porque ahora el mundo árabe se dividió y a mi modo de ver se dividió con una tendencia que es la aproximación de Israel, destrucción. Ese paso es psicología social, es demasiado importante. Ahora, ¿por qué lo hace Trump? Trump no tiene problema de decirle a su yerno, mira, vale, ok, muchas gracias por tu trabajo, pero Trump tiene esa particularidad, que él no necesita mucho para tomar una decisión que aparentemente es contraria a la que tomó ayer. Sí, no le importa. Él no necesita. Entonces, ¿qué hace Trump? Trump está pensando en Israel como símbolo cultural. O sea, los evangélicos que votan en Estados Unidos no están pensando en la anexión de territorios ni del Valle del Jordán, no. Ellos están pensando en Israel como símbolo. Y eso ayuda, el acuerdo ayuda a la paz y a la existencia de Israel. Y por lo tanto, los evangélicos se lo agradecen a Trump y votarán por él. Eso va a tener un impacto inmediato en noviembre. Eli, ¿tú lo ves así? Yo creo que sí, porque esto tiene un efecto que ya se está produciendo en la mente de los árabes en el Medio Oriente y de los evangélicos en Estados Unidos que sí votan. Creo que esa implicación, Eli, esa consecuencia es muy importante y nos gustaría que nos las expliques mejor al regreso de este corte comercial, porque las implicaciones sobre las elecciones, sobre el pensamiento, no solamente de las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones en Israel futuro, la conformación de gobierno, poder en Israel y en toda la región, va a ser una cosa muy importante lo que estamos viendo. Vamos a hacer un corte, amigos, y al regreso continuamos con esta conversación con el profesor Eli Havelian. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filete, amatriciana, francinatra, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, con esta conversación con el profesor Eli Havelian hoy miércoles. Y hace minutos, profesor, y no puedo dejar de indicarlo,
Acá en la prensa alemana, en el medio Welt o Mundo, que sería la traducción, han hecho un trabajo de investigación en el que han revelado lo siguiente. Según fuentes de inteligencia occidental, Hezbollah habría adquirido grandes cantidades de nitrato amónico y esa compra coincidió con la llegada del material al puerto de Beirut. Entonces hay toda una serie de investigaciones en todas partes del mundo. En Europa ha preocupado muchísimo esto de Beirut, porque el tema Hezbollah es bastante sensible y el tema de las vinculaciones con Líbano, inclusive el Líbano y de toda la zona como destino turístico, es algo que es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos donde la industria del turismo está como está por efectos de la pandemia. Todo esto abona. Pero lo principal, que era lo que estábamos hablando antes de irnos al corte, está vinculado con las implicaciones electorales en los Estados Unidos, en Israel y en los países vinculados, en los que tienen elecciones, obviamente. ¿Cómo ve usted esas consecuencias? Bueno, en los Estados Unidos, que por cierto, no solamente se define el destino de los Estados Unidos, el destino de su política interna y su política exterior y su geopolítica y su relación con China, etcétera, ahí se decide en la próxima elección del 3 de noviembre. Que por cierto, hay uno que denominan el interino, que dijo por ahí que no importa quién gane, bueno, ganen los demócratas o los republicanos, a nosotros no nos irá mal. Bueno, lamentablemente Venezuela no se merece, pero bueno, esa es parte de nuestra tragedia. Mire, Donald Trump necesita ganar las elecciones y el voto de los evangélicos, que por cierto, en la población negra de Estados Unidos hay un alto porcentaje de evangélicos. Sí. O sea que él puede hasta atraer votos negros hacia su fórmula. Y esa fórmula no es nueva, porque él puso a Pence de vicepresidente, porque Pence es el campeón de esa estrategia, que hizo que ganara aquella elección definitivamente. Y él no solamente quiere conservarlo, sino quiere incrementarlo. Y con esto que acaba de hacer, porque los evangélicos, todos los que yo veo que interactúan conmigo en el Twitter, todos se fijan la vista en Israel. Y acaba de decir, mira, los árabes ahora están dispuestos a coexistir con Israel. Voten por mí. Entonces, le va a costar a los demócratas convencer a esos evangélicos que hagan lo contrario. Lo otro, en Israel, lo que pasa es que el fenómeno globalista también le ha tocado, entre todos los pueblos, le ha tocado al pueblo judío también, porque globalistas judíos se incrementan cada día más en número. De hecho, el vicepresidente, el primer ministro alterno, que es el actual ministro de Defensa, Gantz, de alguna manera se puede definir de globalista. Pero también esto le acaba de decir, mira, aquí como que va a ganar otra vez Trump. Y por lo tanto, tenemos que entendernos. Esto fortalece la posición de Netanyahu, más no necesariamente que él continúe en el poder, porque lo han desgastado de alguna forma. Pero la tendencia judía no globalista salió favorecida también. O sea que en una próxima elección, de repente la tendencia globalista retrocede. Y si retrocede, marca el rumbo al lado de Trump, como marcaría rumbo en Brasil si vuelve a ganar, ¿cómo se llama? El presidente de Brasil actual, Bolsonaro, si vuelve a ganar también significaría un tremendo aliado para él. Porque en Israel no han podido los globalistas llegar al poder
a pesar de 4 elecciones. No han podido. O sea que el fenómeno globalista en Israel también está haciendo estragos en ese país. Y si no fuera porque sea globalista o no lo sea, el israelí guarda lealtad a su patria, desde hace mucho tiempo otras cosas hubieran pasado. Pero ahí de alguna manera tuvieron que trabajar juntos, y por eso el nombramiento del gobierno de unidad nacional en Israel, seguido 2 o 3 meses por una tendencia a hacer que el Líbano se convierta en un país neutral, y que haya ocurrido la explosión en el puerto. Por eso que yo no creo mucho la hipótesis del nitrato. Yo sí creo que hay cosas un poco más profundas y que están siendo hoy tomadas como base para hacer nuevos planteamientos políticos en el Medio Oriente, como acaba de ocurrir con el acuerdo entre los Emiratos e Israel, y que vienen otros países, los países del Golfo, Sudán, porque Sudán se fue el totalitario y ahora están entre no son ni chicha ni limón. Están en transición, Que eso posiblemente ocurra aquí. Sí. Así es. Ahora, pero fíjese, profesor, que había una situación, por lo menos en el año, para el año 2017, 2018, cuando yo estuve en Israel, la gran mayoría de los políticos consultados por nosotros en esa actividad veían como cercano, como posible, cercano en el tiempo, la posibilidad de que hubiese una nueva ronda de acuerdos de paz con países árabes. Y al país que ponían de primero en esa lista era Arabia Saudita, no a los Emiratos Árabes. Se pensaba que la llegada al poder de Bin Salman como un supuesto reformador, etcétera, etcétera, podría ayudar a que en efecto eso se concretara. Sin embargo, el acuerdo ahora es con los Emiratos Árabes, y en este transcurso, por supuesto, la imagen de Bin Salman, que quedó bastante golpeada por efecto del caso Khashoggi, del periodista asesinado, periodista crítico contra la monarquía saudí, asesinado en el consulado en Turquía, que es un escándalo todavía hoy y que salpica a Bin Salman. Pero todavía está ahí el tema de Arabia Saudita. Es la pregunta y la gran duda es, ¿el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos es el primero de una andanada, o es como lo fue el de Egipto en los años 80, que fue simplemente un acuerdo de paz y hasta allí quedó y no hubo luego consecuencias? Lo que pasa, tocando primero el Bin Salman es coautor de la transacción del siglo. Y esa transacción cayó. Un personaje como el yerno del presidente, ¿qué le puede hacer? O sea, él no tiene una posición sumamente destacada en la política. Me imagino que se la traga fácilmente. Pero ¿cómo se la traga el príncipe Bin Salman? Claro, los Emiratos Árabes Unidos son aliados de Arabia Saudita. No obstante, no creo que sea por razones estratégicas, sino por razones tácticas. Han asumido posiciones un poco distantes. De hecho, ellos están fuera de esa confrontación. Están tratando de asumir un papel que a lo mejor es también sugerido por Omán, porque Omán es un país cercano a Israel y al mismo tiempo cercano a Irán por razones religiosas, porque la secta islámica que predomina en Omán no tiene ningún problema en estar cerca de los chiitas de Irán. Pero sin embargo han tenido y siguen teniendo buenas relaciones con Israel y han trabajado juntos en algunos proyectos. Los Emiratos se han atrevido a firmar el acuerdo porque saben que les vienen otros.
porque la idea es derrotar la política de Irán en el Medio Oriente. Y la política de Irán en el Medio Oriente, si otro país árabe no sigue el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, esta política sufriría una derrota. No creo que se hayan atrevido a dar un paso tan importante, tan estratégicamente importante, como para que no se vaya a consolidar posteriormente, incorporando nuevos países. Se habla de Bahrein, se habla de Qatar. Qatar siempre ha tenido también buenos contactos con... Y el hecho de que se hable de Sudán, a mí me llama mucho la atención, porque en Sudán hay muchos islamistas radicales. De hecho, gobernaron durante varias décadas, y también hay muchos nacionalistas e izquierdistas. Y aún así, veo y oigo noticias de que Sudán estaría hablando de repetir el ejemplo de Emiratos. Para mi opinión, esa dinámica no va a parar, Daniel ni Omar. Esa dinámica va a seguir avanzando. Lo que pasa es que el timing, a lo mejor, es el que le conviene a uno y otro actor. De repente el timing para Trump le conviene un nuevo impacto y otro nuevo impacto, porque ahí en el centro está su reelección. Claro. Y eso le está ayudando muchísimo. De hecho, un vocero de Hezbollah, yo lo leí en una página árabe, diciendo, al fin y al cabo, todo esto lo están haciendo para ayudar a Trump a que sea reelecto como presidente para el próximo periodo. Fíjate, Eli, que ya cuando nos queda casi nada para culminar esta conversación, que parece que las fichas se le están volteando a Hezbollah, porque también me he enterado que luego del atentado o de todo esto que ha ocurrido, uno no sabe realmente qué hay después de la explosión en Beirut, en el puerto, pero luego de eso ha salido, después de años, una sentencia condenatoria contra Alim Sayyash, que es un miembro de Hezbollah, que está prófugo, que estuvo imbricado, o estuvo involucrado, mejor dicho, en un atentado en 2005, allí en el Líbano, que le quitó la vida al ex primer ministro Rafik Hariri. En ese atentado, bueno, murieron 22 personas en aquel momento y, bueno, ya se ha determinado la responsabilidad de Hezbollah. De hecho, sale, te repito, ahorita. De manera que parece que ser una constelación o una alineación de planetas contra Hezbollah, que no es más que una alineación de planetas contra la política radical islámica, ¿no? Del caso promovida por Irán. ¿Cómo nos involucra, ya para finalizar, Eli, a los venezolanos? Porque hay gente que podría decir después de estos minutos, bueno, pero eso está bien para Trump, está bien para Medio Oriente, para el problema larguísimo árabe-israelí, pero ¿cómo queda, por ejemplo, Maduro en un Medio Oriente donde quizá Irán no las va a tener todas consigo en los próximos meses, donde parece que se va a debilitar muchísimo su posición allí en el Golfo? Bueno, Irán ya tiene la posición bastante debilitada. Y está buscando, por si no gana Biden, están buscando tabla de salvación en China. Ajá. No creo que funcione, porque los iraníes son demasiado orgullosos para ser cola de león. Ellos prefieren ser cabeza de ratón. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Debilitar a Irán y debilitar a Hezbollah debilita al gobierno o debilita al régimen de Maduro. Así es. Y debilita sobre todo a aquellos elementos dentro del régimen de Maduro que sirven de bisagra con Irán, Hezbollah y Turquía. Y nosotros, no quiero mencionarlos con nombre y apellido, pero el mundo, la gente sabe adivinar de quién estoy hablando. Entonces, eso es positivo para nosotros, siempre y cuando no ganen los demócratas. Así que no como dice el denominado interino, no importa quién gane en Estados Unidos, nosotros estamos bien. No, si gana Biden no estamos bien, estamos mal. Y si gana Biden, vuelven a darle ímpulas a Irán y vuelven a darle ímpulas a Hezbollah y volvemos a repetir la historia y ponemos de nuevo al Medio Oriente en un gran peligro. Hoy está en una situación menos peligrosa que hace un mes. ¿Por qué? Porque el sentimiento árabe
y particularmente el sentimiento libanés hoy es contrario a Hezbollah y a Irán en su mayoría. Afortunadamente. Eli, te agradecemos muchísimo. Profesor Eli Jabalián, muchísimas gracias por esta conversación. Quiero indicarle, como siempre, a nuestros oyentes que el profesor Eli Jabalián leita con sus análisis casi en tiempo real a través de Twitter. Su cuenta de Twitter es @JabaliánEli, es con H, Jabalián Eli. Y Eli se escribe E-L-I-E. ¿Es correcto, profesor? Así es, así es. @JabaliánEli en Twitter es, bueno, yo estoy, cuando ocurre algo, yo busco al profesor Jabalián, Claro. Jabalián para estar en tiempo real, informado. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros vamos al corte, ya venimos con la parte final y así nos va de hoy. Gracias, profesor. Un placer. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y así nos va. Oye, qué interesante la conversación, Daniel, con Eli Jabalián, que explicó todo el contexto y lo que está pasando casi que, como tú dices, en tiempo real en Medio Oriente. El profesor Jabalián tiene de verdad una capacidad de síntesis y una vocación pedagógica que ilumina, sinceramente. Mira, con respecto a lo que estoy sorprendido leyendo la noticia, para empezar porque me la hace llegar el siempre atento periodista y amigo israelí Damián Pachter, que me hace llegar el reportaje, bueno, que está reventando aquí en Alemania, en el diario Welt. Vendría siendo El Mundo, pero en alemán. Pero no el mundo de los capriles, sino No, ese no. Ese no, se acabó. Bueno, pero ellos están haciendo una revelación basados en informes de inteligencia que se pusieron a disposición del diario, según los cuales se indica que Hezbollah había enviado cantidades considerables de nitrato de amonio al Líbano, precisamente en los días previos a la explosión en Beirut. Se dice que la unidad de Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, la parte de los paramilitares responsables de las operaciones en el extranjero, que también tienen una posición política clave en Irán, fueron los responsables de transportar este material. En enero del 2020, el entonces comandante de la unidad Quds, el general Qasem Soleimani, fue asesinado por un dron estadounidense. Las entregas de nitrato de amonio a Hezbollah también deben haber tenido lugar bajo su mando. En la primera transacción, imagínate, te dan las fechas en lo que esto ocurre, es decir, les venían siguiendo el rato. La primera transacción fue hecha el 16 de julio del 2013 y allí se entregó un total de 270 toneladas de nitrato de amonio
que se mandaron desde Irán hasta el Líbano. Las 270 toneladas tienen un valor de 180.000 euros. El 23 de octubre del 2013 mandaron otras 270 que valían más o menos 140.000 euros. Y la tercera entrega, la cantidad de nitrato de amonio entregada, no se sabe cuál fue, pero se estima más o menos en lo mismo. Se piensa que había acumulado cerca de 670 toneladas de nitrato de amonio. Casi nada. Nada más por los envíos del 2003. Nada más por los envíos del 2013. Aquí están hablando en el diario, es un trabajo de investigación donde indican que el reportero se le mostraron los documentos de facturación de las entregas. Que además de esto, se le hizo el conocimiento cuáles fueron las rutas para transportar este material. Y, por supuesto, en el lado iraní, fueron consultados y dicen que, que desde Irán todas las entregas fueron organizadas por el Departamento de Logística de la Unidad de Quds y que es una persona bastante oscura que no aparece normalmente en los documentos, pero que se sabe que trabaja con oficiales de la Guardia Al-Quds en condiciones o en operaciones Daniel, de inteligencia. Los Quds. Igualmente se habla de que los participantes, todos los que están mencionados en los papeles, ya están en la lista de sancionados por los Estados Unidos. Y ahora el asunto está en quiénes fueron los que recibieron el asunto en el Líbano, claro. Y ahí es donde está la investigación abierta en este momento. Claro, los que no recuerdan, los Quds es la unidad de élite del gobierno iraní que de alguna manera incluso comandaba Soleimani, aquel que lo volaron, lo dieron de baja pues, a Salim Soleimani. En este caso, Daniel, además, es noticia hoy que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuando ya nos vamos, ha sancionado a 2 empresas vinculadas a la aerolínea iraní Mahan Air, muy conocida en Venezuela, por cierto. El Departamento del Tesoro, en la vocería de Steve Mnuchin, como siempre, que es el secretario del Tesoro, ha dicho: el régimen iraní utiliza Mahan Air como una herramienta para difundir su agenda desestabilizadora en todo el mundo, incluyendo los regímenes corruptos de Siria y Venezuela en específico, así como grupos terroristas que están en todo el Medio Oriente. Las empresas son Partia Cargo y Delta Parts Supply, que por cierto tienen base de operaciones en los Emiratos Árabes Unidos, que es el país que nosotros estábamos mencionando hoy a propósito del histórico acuerdo de paz con Israel. Algo hay por allí. Parece una operación tenaza, Daniel, contra Hezbollah. Bueno, no, claro, pero es que la cuestión no es sencilla, porque estamos hablando inclusive de toda una situación donde hay además una preocupación global, porque las avanzadas de Irán y de Turquía en el Medio Oriente han sido lo suficientemente fuertes en los últimos tiempos, basados fundamentalmente en la posibilidad de incendiar con retórica. Y al tener una excusa y decir, miren lo que están haciendo y tal y todo aquello, eso los ayudaba. Si los países empiezan a firmar la paz y a mostrar que pueden tener una relación armónica y de mutuo beneficio tranquilamente con Israel, sin que nadie deponga sus posturas y sin que nadie muera en el intento, que es lo más importante, se le cae el discurso radical a la gente de Irán y a la gente de Turquía. Fíjate tú, para decirte una cosa, ya nos vamos con esto. Vamos, Daniel, estamos pasados de tiempo. Nos tenemos que ir. Claro. Fíjate una cosa, ¿sabes una de las consecuencias de este acuerdo de paz? ¿Cuál? Me afecta a mí directamente. ¿Por qué? Que ya puedo ir a los Emiratos Árabes. Yo no podía ir a los Emiratos Árabes por haber ido a Israel. El que iba a Israel tenía prohibido la entrada a los Emiratos Árabes. ¿Ves? Para que veas. Bueno. Me mandas ahí una postal de los Emiratos. Sí, vamos a despedirnos por hoy. Gracias por estar allí y nos vemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.